Demos glorias al Señor. Bien, vamos a dar inicio a este servicio de escuela dominical y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dándole la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios para sí. Vamos a cantar al Señor la alabanza 174. Un poquito de tiempo. Amén. Un poquito de tiempo. Himno 174.
Ven, demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos acompañe, Él nos abra la puerta de su palabra en esta hora y que todos los hermanos que están conectados, los que se conectan, puedan también preparar su corazón para recibir la enseñanza que viene de parte del Señor. Oremos todos al Señor. Amén. Eterno Dios y buen Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por este privilegio, esta honra de poder, Señor eterno, dar inicio a esta escuela dominical, poder participar de ella. Señor amado, Padre Santo de la Gloria, ya que a través, Señor amado, de este servicio de escuela dominical, Señor amado, de donde usted nos enseña, de usted nos guía, Señor amado, y usted también, Señor eterno, allí nos demuestra, Señor, su gran poder, su gran misericordia, Señor Jehová, y el propósito, Señor, el por cual usted nos llamó a este evangelio. Señor eterno, ábranos puertas de su palabra, Señor Jehová, Señor eterno de la gloria, Señor amado, porque la verdad, nada sabemos, nada somos, Señor amado, solamente amparado en su misericordia, solamente amparado en su bondad, Señor eterno de la gloria, Padre Santo, Señor amado, Señor amado, y nos preparamos, Señor amado, para poder, Señor eterno de la gloria, hacer este servicio, Señor. Ábranos puertas de su palabra, Señor, en esta hora. Denos usted la sabiduría que viene del cielo, Señor Jehová, para que podamos, Señor eterno de la gloria, Padre Santo, aprender de esta tu palabra. Señor amado, le damos gracias. Señor eterno, guarda a cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados, Señor, a este servicio, que sea motivo de bendición para cada uno de ellos, Señor eterno de la gloria. Señor amado, le pedimos y le rogamos y le imploramos todos estos favores y estas misericordias a través de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, quiero invitarle a usted en su casita que abra su Biblia. En el libro, la lección está en Efesios capítulo 3, del versículo 8 al 13. Ahí está la lección. Efesios capítulo 3, versículo 8 al 13. Para que usted lo busque. Y el texto está en Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Colosenses, el texto, capítulo 2, versículos 2 y 3. Y la lección o enseñanza, como usted quiera llamarle, está en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 8 al 13. Para que usted lo ubique en su Biblia y siga también junto a nosotros la lectura de la palabra del Señor. Si usted ya lo ha encontrado, le voy a dar lectura como estamos ordenados, enseñados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Dios bendiga la lectura de la lección o enseñanza. Ahora nos vamos a Colosenses, allí capítulo 2, versículos 2 y 3. Y esto dice lo siguiente: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bien, Dios bendiga ya esta lección del texto, la lección de la lectura de la lección y el texto, que comúnmente nosotros le llamamos texto sagrado, ¿verdad? Tenemos leído la lección, tenemos leído el texto. Ahora, ¿verdad? Vamos entonces, con la ayuda del Señor, ya hemos orado, le pedimos al Señor revelación, le hemos pedido al Señor que nos abra puerta de su palabra. Creo que usted también lo ha hecho en su hogar. Le he pedido al Señor que el Señor nos abra puerta de su palabra, y que sea revelado este mensaje y podamos ser a través de él edificados y también enseñado, entender lo que Dios puede hacer a través de los que se disponen, ¿verdad?, a trabajar en la obra del Señor. Así que vamos ya de inmediato a entrar en materia, ¿verdad? Y el título de esta enseñanza dice: propósito del misterio revelado. Los propósitos del misterio revelado. Que Dios nos bendiga. La instrucción para que entremos, ¿no es cierto?, ya podamos ir profundizando un poco más, ¿verdad?, en la lección, el desarrollo de este tema. En la instrucción que podemos darle, ¿verdad?, y para entrar, dice: comúnmente toda acción que realiza una persona, desde la más básica y elemental hasta la más compleja, tiene un propósito o un fin determinado. Toda acción, todo lo que uno haga tiene un propósito y tiene también, dice, un fin determinado. Todo lo que uno propone hacer, valga la redundancia de palabras, todo lo que uno quiere hacer tiene un propósito. Todas las cosas se hacen con un propósito y con un fin determinado. Todo lo que usted se propone, todo lo que usted quiere hacer, tiene un propósito, pero también tiene un fin determinado. Quiere decir entonces que nada se hace al azar. Hay una meta, hay un plan de uno dice: voy a hacer esto, este es el propósito y este va a ser la determinación, ¿por qué quiero hacer esto? Y dentro del plan eterno de salvación para el ser humano había un propósito determinado por Dios. Un propósito determinado por Dios. Que Dios nos bendiga. Es decir, que todos los que hoy día estamos en el camino del Señor, fue por el propósito de Dios. Dios propuso en su corazón llamarnos a este evangelio. Y llamarnos porque estábamos, dice usted, escogidos desde la fundación del mundo. Había un propósito, ya estábamos destinados para que fuéramos del pueblo del Señor. Algunos a una temprana edad, otros con una más años avanzados en la vida, pero estábamos en el propósito de Dios. Y el plan de salvación tenía eso, que tenía un propósito determinado de llamar al Evangelio, de presentar el plan de salvación. Y como leíamos la clase pasada, ¿verdad?, había un misterio para nosotros los gentiles, que no estábamos supuestamente, no merecíamos nada, y una realidad, pero Dios también nos tenía incluido en el plan de salvación. Entonces había un propósito, había un fin determinado dentro de todo esto. No estamos nosotros en el Evangelio porque lo merecemos, porque no sé, yo tenía que estar acá, o yo me lo propuse, porque yo creo que nadie se propone con cierta edad ser evangélico. Eso es un propósito de Dios. Dios lo llama al tiempo que Él quiere, a la edad que tenga ese humano. Dios, si está incluido en el plan de salvación, Dios lo va a llamar. Que Dios nos bendiga. Entonces, en
en este propósito, ¿verdad? Y este fin determinado, podemos observar en esta porción bíblica, lo que hemos leído, la humildad con que el apóstol recibe esta gracia de parte de Dios. Con la humildad que él recibe esta gracia, recibe, ¿verdad?, el perdón, recibe, ¿verdad?, esta bendición de parte de Dios, porque él mismo describe, en lo que también se lee la palabra del Señor, pues él mismo se describe como menos que el más pequeño de todos los santos, expresando que sin el auxilio de Dios nada podrá cumplir. Sin el auxilio de Dios no podrá cumplir con la tarea encomendada. Él se le encomendó una tarea, él fue llamado. Ya no vamos a entrar en profundidad en eso, pero todos sabemos cómo fue el llamamiento de Saulo de Tarso para ser el apóstol de los gentiles, para llevar este evangelio más allá de lo que podían abarcar los apóstoles que se autodominaban judíos, del pueblo de Dios, de los hijos legítimos de Dios. Entonces, sabemos cómo el llamamiento, el encuentro que tuvo con el Señor y el trabajo que se le encomendó. Y el trabajo que a él se le encomendó no era fácil, porque tuvo que ir a lugares donde no se hablaba de Dios, donde adoraban otros dioses, donde la gente tenía otras costumbres, donde la gente tenía otra cultura, y él tenía que ir a esos lugares y tenía que presentar a Jesucristo el Señor. Él era como un embajador de Cristo, él iba ahí presentando, hablando a lugares, voy a traerle que no era conocido el Evangelio, el nombre de Dios, Jehová, nuestro Dios, no era conocido, pero él tuvo esta misión y él se reconoce que es el menos indicado, el más pequeño de todos los demás apóstoles, expresando que sin Dios él no podía cumplir con esta tarea, él no podía cumplir con esta misión. Entonces él tenía este bajo, por decirlo así, perfil. Él se reconocía que no era el más indicado, porque les conocemos un poco la historia antes de tener el encuentro con el Señor, y a la verdad que para muchos de los que en aquella época pudieron vivir esa vida, cuando el apóstol Pablo antes de Cristo era Saulo de Tarso, ellos pudieron vivir y palpar en ellos mismos las persecuciones y todo lo que él hacía contra los cristianos, contra los del camino. Entonces, obviamente, él no puede enaltecerse mucho, sino que debe reconocer, es el más pequeño, el que no tenía idea de Dios, aunque él era celoso de la ley, aunque él hacía muchas cosas, pero no conocía a Dios. En su forma que él perseguía a los cristianos y todo lo que hacía, él creía que estaba sirviendo a Dios, haciendo lo que Dios encomendaba, pero se encontró que no era lo que tenía que hacer, sino que tenía que allí llevar el Evangelio, conocer primero a Cristo. Y él tuvo su encuentro personal. Entonces él, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero a pesar de ello, a pesar de que era un opositor al Evangelio, perseguidor del pueblo del Señor, pero a pesar de ello, dice que perseguía a la iglesia, pero a pesar de ello, Dios lo escogió para predicar el Evangelio a los gentiles y le concedió el poder para hacerlo. Dios le dio el poder. ¿Cuál fue el poder? Cuando fue bautizado en el Espíritu Santo, entonces Dios le dio poder
Dios lo escogió. Eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. También todos nosotros los cristianos de esta era, que Dios nos escogió. Por lo tanto, no podemos enaltecernos ni creernos superiores a los demás, porque todos los que estamos en este camino hemos sido escogidos por Dios, todos, hombres, mujeres, los que están en honra, los que han sido llamados con un determinado propósito y un fin para predicar el Evangelio. Sabemos que hay, ¿verdad?, honras que a las cuales nosotros debemos también honrar, respetar. Que Dios nos bendiga. Pero si somos honrados para trabajar la obra del Señor, no podemos tampoco considerarlo más especiales que los demás, ni mejores que los demás, sino como aquí el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que porque soy el más pequeño del apóstol, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Quién se considera digno o se consideraba digno de que Dios lo llamara? Éramos indignos, éramos. Eso también tenemos que tenerlo claro. Éramos indignos. Pero cuando Cristo nos llama, nos lava, nos limpia, hoy día ya no somos indignos, sino que hoy día somos dignos de hablar de Cristo el Señor. Antes no, porque no lo conocíamos. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. Entonces Dios lo escogió, dice, para predicar el Evangelio a los gentiles. En aquella época, sabemos que recorrió varios continentes, estuvo en el continente europeo, estuvo en el continente asiático, llevando el Evangelio, predicando esta palabra. Empezó su ministerio obviamente en Israel, allí, pero tuvo muchos opositores y Dios en una oportunidad le llamó, le dijo: sale de aquí, anda de los gentiles, porque aquí los de tu tierra, los que te apoyaban cuando perseguías la iglesia, los que te daban carta para que tuvieras tu libertad de hacer lo que quisieran con los del camino, ellos hoy día están contra ti. Por lo tanto, no van a recibir nada de lo que tú digas y lo que tú hagas de Cristo el Señor, porque ellos saben quién eras tú. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, antes de los gentiles, y allí lleva este Evangelio. No le fue fácil, también tuvo varias luchas, varios problemas, pero cumplió con la orden, con el propósito de Dios, con el fin de Dios. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Llevar el Evangelio, extender el Evangelio fuera ¿no es cierto?, de allí, del continente donde estaban los judíos, el pueblo de Dios, salir de esos contornos, ir a volver a otras culturas, a otras costumbres, donde tenían dioses, como en Atenas, que tenían una cantidad de dioses, ¿verdad? Allí a todos, ¿no es cierto?, allí una dedicación, pero también había una escritura que decía el Dios no conocido. Y cuando él hablaba del Señor, entonces todos lo miraban, ¿qué dice este? ¿Verdad? Y por ahí algunos se levantaron y él allí, ¿no es cierto?, detuvo y habló y le dijo: varones atenienses, veo que son muy religiosos ustedes, porque veo aquí varios dioses que tienen, pero he leído allí una escritura que dice al Dios no conocido. Es el que yo hablo. Que Dios nos bendiga. Y ellos tenían esa escritura y el Dios no conocido, porque dijeron: un Dios que nosotros no conocemos. Entonces vamos a una dedicación y vamos también a pedirle, no sé, al Dios no conocido por nosotros, que también, ¿no es cierto?, pueda hacer algo con nosotros. Entonces a ese Dios le dijo: yo predico, y empezó a hablarle de Jehová, de Cristo, el Señor, el plan de salvación. No tuvo un éxito rotundo allí, no fue muy exitoso el trabajo, pero presentó a Cristo en ese lugar. Quedó allí la semilla sembrada del Evangelio, aunque no tuvo mucho éxito, pero cumplió con la misión. Cumplió con el propósito del Señor de llevar el Evangelio. El fin es predicar, predicar. Vamos nomás. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. El propósito de Dios para con nosotros en este tiempo de la iglesia del Señor
es que también podamos predicar el Evangelio, llevar el Evangelio. Lo más común, por decirlo así, es para nosotros, es parar en una esquina, en una población, en una villa, en algún lugar, y predicar públicamente el Evangelio. Es como lo más práctico, podría decir. No estoy en contra de que también se pueda ir casa por casa, como había unos tiempos donde se hablaba de las células, donde mandaban a un hermano que fuera predicando allí una casa, fuera a predicar y llamar a más vecinos y allí pudiera predicar el Evangelio. Pero para nosotros los que nos dominamos pentecostales, todavía, ¿verdad?, se hace al aire libre. Ese es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios o de Jesús cuando mandó al que sanó de los demonios? El propósito, anda, para que la gente conozca. ¿Cuál era el fin? Que puedan también reconocerle a Él. Que Dios nos bendiga. Y Él lo mandó, anda y cuenta lo que Dios ha hecho contigo, anda. Ese es un propósito de Dios, el fin de Dios. El propósito de sanarlo era para que el hombre pudiera llevar, fíjese usted, la predicación, hablar de Cristo con una experiencia vivida, como lo llamamos nosotros, con un testimonio en su vida. Entonces él podía hablar de Cristo y le preguntó, ¿qué ha hecho Cristo contigo? Entonces el Señor le da cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces él, me imagino, como lo hacemos nosotros también hoy día, probablemente contó su experiencia, su testimonio. Yo era esto, y Cristo me sanó. Cristo me libertó. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. Por eso que el encuentro que tiene Cornelio con el ángel no le puede predicar el Evangelio porque no tiene experiencia, no tiene testimonio, no tiene pecado. ¿El de qué va a hablar? Que Jesús me perdonó, ¿de qué? Si los ángeles no tienen pecado, no tienen testimonio. Pero sí, Pedro, él tenía testimonio, él sabía, había visto el poder de Dios. Entonces el ángel le dice, mira, manda a buscar a Pedro, que está allá en Jope, en un lugar, en la casa de Simón el Curtidor. Anda a buscarlo porque él te va a decir lo que debes hacer. ¿Quién era Cornelio? Por decir, un militar, ¿verdad?, que oraba a Dios, hacía limosna a Dios. Pero él lo hacía no conociendo a Dios. Al Dios no conocido oraba. Y cuando estaba en eso, entonces le aparece el ángel del Señor y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado ante la presencia de Dios. Pero tienes que mandar a buscar a Pedro y él te dirá lo que tienes que hacer. No podía el ángel podía haber hablado, pero no tenían cómo afirmar eso ellos. Pero Pedro, él sí tenía, por eso es que Pedro, cuando estaba ahí orando, él vio un lienzo que bajaba del cielo con una cantidad de animales y aves que los judíos no comían. Entonces escucha una voz cuando ve eso y dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda me es permitido comer. Y la voz le vuelve a decir, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Cuando termine esa conversación, entonces golpean a la puerta de Simón el Curtidor, golpean a la puerta y abren y preguntan por Pedro si estaba ahí. Que Dios nos bendiga. Y cuando Pedro escuchó eso y cuando le conversaron, entendió la visión del pan con esos animales y se dio cuenta, ¿verdad?, que aunque para ellos los gentiles eran inmundos, aunque para ellos los gentiles no tenían ningún derecho, entendió que para ellos también era la salvación. Que Dios nos bendiga. Entonces, ¿cuál fue el propósito de que Cristo muriera en la cruz y cuál es el fin? El propósito de salvar la humanidad. El fin de que todos lo conocieran y todos lo aceptaran y pudieran alcanzar salvación y vida eterna. Que Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Entonces a él, el que se considera más pequeño, es perseguidor de la iglesia, pero a pesar de ello, Dios lo escogió para predicar el evangelio a los gentiles y le concedió el poder para hacerlo. Por eso es que usted tiene poder, por eso es que usted puede ver en todo lo que usted lee, lo que leemos nosotros allí del capítulo 9 del libro de Hechos para adelante, allí cambia, ¿verdad?, el libro de los Hechos, porque de ahí para atrás se habla de Pedro, de Juan, de todos los apóstoles judíos, pero de ahí del 9 para adelante aparece
el apóstol Pablo en escena. Que Dios nos bendiga. Y de él se habla. Y le dio el poder para hacerlo. Por usted lo ve. Si lee ahí va adelante, ahí él cuenta, ¿no es cierto?, el encuentro con el Señor, su conversión al Evangelio. Y de ahí usted va leyendo y va viendo todo lo que pasó, por todo lo que vivió. Pero como tenía el poder, él pudo resistirlo y pudo seguir avanzando. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. El versículo 9 del capítulo 3 dice: y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Que Dios nos bendiga. El versículo 9 tiene directa relación con lo mismo que el apóstol manifiesta en el verso 2. De este mismo capítulo, cuando se refiere primero a la administración de la gracia de Dios y posteriormente a la dispensación del misterio escondido, refiriéndose aquí al camino del plan de Dios para llevar a través de la predicación de la iglesia y el misterio de Pablo a demostrar y enseñar el propósito de Dios para el mundo, principalmente, dice, a los gentiles. Que Dios nos bendiga. Tiene una relación entonces el versículo 9 que hemos leído, como también en el verso 2 de este mismo capítulo. Que Dios nos bendiga. El cual dice el versículo 2 del capítulo 3 de Efesios: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La gracia de Dios, lo que Dios le dio a él para con vosotros, le está diciendo los Efesios. Para con vosotros, para con ustedes. Yo tenía que estar aquí, tenía que hablar, tenía que llegar a este lugar, predicar el Evangelio, porque a eso me mandó. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. Y el versículo 9 dice exactamente lo mismo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El misterio. Que Dios nos bendiga. Entonces él está aclarando allí que él no está allí por su propia voluntad, sino que él se le encomendó de parte de Dios, de parte del Señor, este trabajo de llevar este misterio escondido para los pueblos que no conocen, llevar y hablar de Cristo, presentar el plan de salvación. Que Dios nos bendiga. Dios nos dé su gracia, para que de esta manera, de la manera que él predicaba, de la manera que enseñaba, la multiforme sabiduría de Dios, refiriéndose a las variadas o múltiples maneras que tiene Dios de obrar, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia al mundo celeste o espiritual, de acuerdo al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, por quien tenemos seguridad y acceso sin temor, como dice Hebreo, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, porque en Cristo Jesús tenemos la seguridad, tenemos el acceso sin temor, como le era al pueblo israelita. Ellos no pudieron acercarse al trono de la gracia. Usted sabe que cuando iban camino a la tierra prometida, el único que pudo subir al monte y estar allí un encuentro personal con el Señor fue Moisés. Había allí un cerco imaginario a través del monte, del cerro, como le vamos a llamar hoy día nosotros, donde la gente no podía pasar de ese allí límite que había, porque el que pasaba ese límite imaginario, del monte salían dardos, salían piedras, salía fuego, y si alguno pasaba más allá de eso, era muerto. El único que no podía hacerlo era Moisés, y él el único que subió al monte, allí estuvo cara a cara con Dios, tuvo un encuentro personal allí cara a cara con el Señor, donde allí se le entregó las tablas de la ley y tantas otras cosas más, ¿verdad? Que eran, ¿no es cierto?, allí el propósito que tenía Dios para los israelitas. ¿Cuál era el propósito? Libertarlo de la esclavitud. ¿Cuál era el fin? Llevarlo a la tierra prometida. Que Dios nos bendiga. El propósito era sacarlo. Por eso es que preparó a Moisés desde guagüita, lo salvó de la muerte, de la ¿no es cierto?, de la ley de que puso, ¿no es cierto?, allí el faraón, de darle muerte a todos los varones,
que nacieran de un tiempo hacia adelante, un tiempo atrás, había que darle muerte porque él tuvo miedo de que los varones israelitas crecían rápidamente y salían robustos, bien los niños. Entonces, cuando él vio esto, que nacían muchos niños, entonces él tuvo miedo porque él pensó y dijo, vamos a tener que dar muerte porque estos se van a hacer muchos y capaz que se vengan contra nosotros y los esclavicen a nosotros. Entonces lo vamos a esclavizar nosotros, pero antes voy a dar una ley para que le den muerte a todos los niños de tal fecha hasta tal fecha. Que Dios nos bendiga. Fueron muchos los niños que le dieron muerte, pero Dios tenía a Moisés preparado desde antes que naciera, porque ese es el propósito de Dios. Antes que naciéramos estábamos allí predestinados nosotros para ser cristianos. Y Moisés antes de nacer ya estaba predestinado que él sería el que iba a guiar el pueblo de Dios a la tierra prometida, rescatarlo, sacarlo o librarlo de la esclavitud allí en Egipto. Que Dios nos bendiga, Dios nos revista de su gracia. Entonces, ese es el propósito de Dios, por eso es que Moisés, ¿no es cierto?, pudo ser escondido por unos poco de tiempo en su casa y después, ¿verdad?, allí en un canasto lo echaron al río Nilo y la princesa que se bañaba lo encontró y lo crió en el palacio como un príncipe. Pero llegó el momento en que tenía que prepararse para la misión que había sido él salvado de la muerte de la ley y la orden del rey, del faraón. Que Dios nos bendiga, Dios nos revista de su gracia. Por lo tanto, pasaron ya algunas cosas que usted, yo creo que ha leído la Biblia y el por qué Moisés tuvo que salir o huir de Egipto prácticamente, ¿verdad? Porque la única manera que podía salir, no había otra forma que podía huir cuando le dio muerte a un egipcio. Que Dios nos bendiga. Pudo salir y atravesó el desierto, llegó a un lugar, ¿no es cierto?, allí donde no lo conocía nadie, donde un hombre que tenía puras hijas mujeres llegó a ese lugar, allí lo recibieron. Allí pasaron 40 años cuando Dios se le apareció en la zarza que ardía y no se consumía, y allí Dios conversó con él y le encomendó esta misión. Que Dios nos bendiga. Como le ha encomendado a ustedes, aquí el apóstol Pablo dice, habéis cuenta la comisión que a él se le encomendó, como vemos también, ¿no es cierto?, en tiempo antiguo a Noé se le encomendó también una misión de construir un arca. Que Dios nos bendiga, ¿verdad? Una misión, y él lo hizo, aunque muchos se burlaban, muchos se reían. Cuando Moisés volvió a Egipto y Dios le preparó a su hermano para que se encontrara en el desierto, allí que fuera su ayudante, su compañero en todo esto. Cuando llegó la gente, cuando empezó a hablar de esto, no todos creyeron. Faraón, Dios le endureció el corazón al faraón, y usted sabe la historia, ¿verdad? Y más sufrían cada vez que ellos iban allí a pedir libertad y mostraban señales. El faraón se molestaba y más carga le echaba a los hebreos. Y que Dios nos bendiga, Dios nos revista de su gracia. Entonces no le fue fácil, pero no desmayó, porque él siempre entendió que Dios estaba con él y que si Dios le encomienda una misión, Dios lo va a apoyar. Apoyó, voy a reiterarle, a Noé, apoyó a los grandes hombres de Dios, apoyó al mismo Moisés. José tiene otro propósito usted ahí por lo que pasó, mire. Ese es el propósito de Dios y el fin. ¿Cuál era? Cuando hubiera hambre en la tierra y su familia no tuviera que comer, Dios lo llevó a Egipto, allí le dio sabiduría para interpretar los sueños del panadero, del copero. Y allí, ¿no es cierto?, él interpretó el sueño, después le interpretó el sueño al faraón, y el faraón, cuando escuchó, ¿no es cierto?, la interpretación y todo lo que había que hacer, entonces dijo, ¿quién más puedo poner al frente para que todo esto se haga, que juntar alimento y todo? A José, porque no había otro más sabio aquí en el reinado que Josué. Todos los que él tenía, los magos y todos, no tenían ni idea, no sabían qué hacer. Pero José le interpretó el sueño, y el propósito de Dios, por todo lo que pasó, era que llegara a Egipto también, y el fin fue guardar alimentos para que su familia, su papá Jacob, con todos sus hermanos, que lo vendieron como esclavo, no pasaran hambre y tuvieran donde comer y donde cambiarse a vivir.
Esa fue la forma en que llegaron los hebreos, ¿verdad?, allí a Egipto, con Jacob, su hermano, una familia numerosa. Llegaron allí a Egipto y ahí se multiplicaron en gran manera. ¿Cuál era el fin? Salvarlo, que tuvieran alimento. Que Dios nos bendiga. ¿Cuál es el fin? Y el propósito de Dios y el fin que nos llamó para heredar la vida eterna. Ese es el fin, pues, del llamamiento que nosotros hemos tenido. Que Dios nos bendiga. Para que de esta manera la multiforme sabiduría de Dios, refiriéndose a las variadas o múltiples maneras que tiene Dios para obrar, sea ahora dada a conocer. La multiforme gracia de Dios, como decimos nosotros. La multiforme gracia de Dios. Lo que Dios hace, que Dios nos bendiga, refiriéndose a las variadas o múltiples maneras que Dios tiene de obrar, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia al mundo celestial o espiritual. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, ¿verdad? La multiforme sabiduría de Dios, refiriéndose a las variadas o múltiples maneras que tiene Dios para obrar en los corazones. Dios tiene distintas formas como llamar a un hombre o a una mujer al evangelio. Porque la multiforme gracia de Dios, Dios hace como Él quiere. Algunos de una manera, a otros de otra manera, como le hemos ya explicado. ¿Verdad? Llamó a José, como allí de ser vendido. Llamó, ¿no es cierto?, la forma gracia de Dios, la forma en que preparó a Moisés. Todo distinto. Que Dios nos bendiga. Y ¿no es cierto?, eso es lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia al mundo celeste o espiritual. Se da a conocer hoy día, en ese tiempo, hoy día nos toca a nosotros, dar a conocer la multigracia de Dios, como Dios puede llamar, como Dios puede traer a las personas, no importa lo que hay en sus corazones. Si está en el propósito de Dios, entonces hay un fin, porque Dios lo va a llamar para la salvación, para la vida eterna. Ese es el fin del evangelio. Que Dios nos bendiga. Ese es el fin de este llamado al evangelio. Que todo lo demás que vivamos desde que Dios nos llamó hasta que partamos de esta tierra, si no ha venido Cristo, o si estamos todavía en vivo y aparece Cristo, ¿cuál es el fin? Es que nos vamos a gozar eternamente. Pero dentro de ese tiempo de que nos llamó hasta ese momento, Dios hace muchas cosas con el ser humano. Le mejora la calidad de vida, lo prospera a muchos. Que Dios nos bendiga, le cambia toda su conducta, su forma de ser, su forma de hablar. Hace un cambio en la persona tremendamente, como lo hizo con Saulo de Tarso, como cambió, ¿no es cierto?, el carácter de Moisés, como lo cambió en 40 años, vemos que cambió su carácter, cambió su forma. Ya no era el mismo Moisés cuando era príncipe, cambió toda su forma, tuvo que aprender tuvo que aprender a ser pastor de ovejas, que para los egipcios era lo último eso. Tuvo que hacerlo porque él tenía que tener paciencia, porque para eso tenía que tener paciencia. Lo que necesitamos nosotros hoy día, tener paciencia en este camino glorioso. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces, ¿no es cierto?, la multiforma de Dios, de acuerdo al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, por quien tenemos seguridad, acceso sin temor, como dice en Hebreos, sin temor podemos acercarlo gracias al sacrificio de Cristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios nos bendiga. Acerquémonos confiadamente, o sea, hoy día nadie puede, excusarse en decir, no, yo no, Dios a mí no me escucha, yo no puedo. No, todos podemos hacerlo. Todos, hoy día no es como en la antigüedad. Hoy día tenemos la libertad gracias a Cristo. Pero el sacrificio de Cristo se rasgó el velo, se abrió todo eso. Todos tenemos acceso al lugar santísimo a través de Cristo el Señor. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. Entonces, todo esto solo por la fe en Cristo, por lo cual les insta a no desmayar o flaquear a causa de las tribulaciones que Pablo padecía por predicarle a ellos la palabra, las cuales eran su bendición. Que Dios a que ellos no flaquearan, ¿verdad?, no desmayaran, no perdieran la fe. Que Dios nos bendiga, sino que echarle valor. Que Dios nos bendiga.
no flaquearan, no titubearan, no estuvieran allí, será así, no será así, estará Dios conmigo, no estará Dios conmigo. Como a veces uno también en este tiempo se cuestiona, los que estamos por misericordia del Señor, sin mérito, pero Dios le plació así estar al frente de una obra, de una iglesia. A veces igual uno, a veces se cuestiona cuando pasa algunos procesos difíciles, algunas situaciones complicadas, cuando a veces uno no ve prosperar la obra, uno se cuestiona y uno se dice, bueno, ¿habré sido yo el indicado? ¿No soy el indicado? A veces uno llega a pensar, bueno, ¿se habrá equivocado Dios con haberme mandado a mí? Piensa uno a veces, pero yo creo que Dios no se equivoca cuando llama a una persona. Dios no se equivoca cuando Dios le encomienda una misión a un cristiano. Cuando Dios se lo encomienda, no cuando uno busca eso. Porque hay muchos que buscan ser esto, hacer esto otro, lo buscan por ellos, el anhelo de ellos. Pero cuando un cristiano no tiene ningún apetito de nada y Dios lo llama, y Dios lo honra, y Dios lo manda, y le encomienda una misión, debe tener la seguridad y la confianza que a lo mejor las cosas no salen como uno a veces las propone, pero si Dios lo llamó en algún momento, Dios va a cumplir y Dios nos va a allí, ¿no es cierto?, a prosperar en todo lo que anhelamos. Que Dios nos bendiga. Si a Moisés no le fue fácil, a Jesús tampoco. ¿Cuál es el propósito de unir a Jesús? ¿Cuál es el fin? El propósito de presentar a Dios y el fin de la salvación para los seres humanos. Eso es lo que usted debe estar contento, que el propósito de Dios lo llamó a usted para el fin de la salvación, para que usted y yo tengamos salvación, mostrarle que en medio de todo este caminar Dios va haciendo misericordia, pero eso son añadiduras, como dice Jesús. Pero lo que el fin nuestro es buscar la salvación, luchar por nuestra salvación. Ese es el fin. Lo demás todo lo va añadiendo el Señor, todo lo va dando, ¿verdad? Usted le cambia la calidad de vida, y todo eso que ¿no es cierto?, cambia nuestra vida pasada a una nueva vida, somos nuevas criaturas, como le dijo, ¿no es cierto?, a Nicodemo el Señor, tienes que nacer de nuevo. Que Dios nos bendiga. Usted y yo hemos nacido de nuevo. Hemos aprendido a caminar, hemos aprendido a hablar nuevamente, hemos aprendido a hablar, ya no como el vocabulario que usábamos antes de Cristo. Dios nos ha enseñado a hablar diferente de lo que éramos antes. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, entonces, nosotros debemos estar contentos porque tenemos esta oportunidad. El Evangelio fue predicado por el apóstol Pablo, después partió, pero quedaron otros con esta misión, quedó Tito, quedó Timoteo. Que Dios nos bendiga de llevar el Evangelio, y así se fue extendiendo a todo el mundo hasta que llegó aquí a Chile, por intermedio de algunos predicadores ingleses llegó el Evangelio a Chile y se fue predicando y se fue predicando con muchas luchas en la antigüedad cuando llegó el Evangelio a Chile. Pero los hombres, como eran enviados por Dios, no titubearon, no flaquearon, sino que avanzaron hasta el día de hoy, que usted puede ver que Chile es uno de los países más evangelizados de América o de América del Sur. Hay el Evangelio es predicado, hay muchos cristianos, ¿verdad?, que a lo mejor hoy día disfrutamos un poco más de tranquilidad como cristianos, pero hubieron hombres que lucharon cumpliendo el propósito para predicar este Evangelio glorioso. Por lo tanto, no temamos. Si el Señor nos llamó, Él nos va a respaldar. Si el Señor nos encomienda una misión, cual sea, nosotros como cristianos, Dios nos va a respaldar. Dios va a ser con nosotros. A lo mejor no como nosotros queremos, sino que a la manera de Dios. Que Dios nos bendiga. Dios nos ayude. La conclusión de este tema dice que Pablo padecía por predicar y llevar la palabra de salvación a los gentiles. Él deseaba que los hermanos supieran cuánto les amaba, pues él era un apasionado con la tarea que Jesucristo le había encomendado. Un apasionado, o sea, él se entregó de lleno, dejó todo de lado. Que Dios nos bendiga, ¿verdad?, para cumplir con la tarea que Jesucristo le había encomendado. Él amaba a los hermanos, para que los hermanos supieran cuánto les amaba, pues él era un apasionado con la tarea que Jesús le había encomendado. Apasionado, es lo que nos falta a nosotros, pasión, para poder
cumplir con la promesa o con la tarea que Dios nos ha encomendado. A nosotros nos ha encomendado ir a predicar. Vamos, vaya, hablen de mí. Que Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Y que a través del conocimiento de este amor por parte de los hermanos, ellos fueran consolados y unidos en amor, que es el vínculo perfecto, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento y conocer el misterio revelado de Dios el Padre y de Cristo, pues en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento, pero a la vez dispuestos para los que le reciben como Señor. Está todo en él, pero no para cualquiera, sino para los que le reciben a él como Señor, los que le reconocen como el Salvador. Los que están dispuestos a eso, entonces a él se le van a revelar todas estas cosas. La sabiduría, el conocimiento, de que viene de parte de Dios, Dios le va a dar sabiduría, conocimiento, para que ellos cumplan con su ministerio. Pero a los que reconocen a Cristo, a los que le reconocen como su Salvador, a los que aceptan este Evangelio, entonces Dios los va a dotar de sabiduría, de inteligencia. Dios les va a revelar todas esas cosas que a veces están escondidas, y Dios los va a revelar y nos va a dar a aclarar para que también, ¿verdad?, podamos llevarle a otras personas. Lo que hizo con Saulo de Tarso, le aclaró todo y le dijo: ahora tú anda y anda y anda. Que Dios nos bendiga. Habla, predica y lleve este evangelio glorioso. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga esta enseñanza en nuestros corazones. Para el Señor doy toda honra y toda gloria. Vamos a orar para que el Señor confirme esta enseñanza en nuestros corazones. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias, Señor, porque nos permite estar en esta escuela dominical, este tema, Señor, que es tan importante, el propósito en que Dios nos llamó, el fin, por qué nos llamó, Señor amado, es algo que, Señor amado, ha sido revelado en nuestras vidas para salvación, para vida eterna, para predicar este evangelio, para dar a conocer, Señor, Padre Santo de la gloria, los misterios de nuestra salvación y la salvación de la humanidad, y como decía, poder acercarlos sin temor al trono de la gracia, a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias porque hoy día tenemos acceso libremente al trono de la gracia, Señor, y podemos tener, Señor amado, allí la bendición de poder conversar, Señor amado, con usted sin temor, Señor amado, ser traspasado por un dardo o por alguna cosa, como le pasó allí en el monte al pueblo de Israel. El único que pudo llegar allí fue Moisés. Hoy día, a través de Cristo, nos podemos acercar al trono de su gracia. Señor, gracias por ello, gracias por darnos a conocer este misterio tan importante que estaba escondido desde la fundación del mundo, pero que hoy día ha sido revelado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Bendiga esta palabra en nuestros corazones, ayuda a ponerla por obra y atesorarla grandemente y ser agradecidos y apasionarnos, como dice el apóstol Pablo, apasionado por cumplir con la tarea que se le encomendó. Permita que nosotros también nos apasionemos y cuando tengamos ya, Señor amado, eterno Dios, la bendición y ya se levante todo, Señor amado, esto que estamos viviendo y podamos acercarlo, podamos abrir nuestros templos y podamos ir a predicar a la calle, que los que vayan con pasión ir a hablar de las misericordias y las bondades que vienen de parte suya. Muchas gracias, confirme este mensaje, se lo pedimos todo por Jesús nuestro Salvador. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, daremos término a esta escuela dominical cantando la alabanza 249. Alabanza 249. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Gloria a Dios. 249. Hay poder, poder sin igual poder. ¿En quién? En Jesús. Gloria a Dios. Ser
Bien, démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, Dios nos bendiga. Vamos a pedir la bendición al Señor para allá donde termine esta escuela dominical. Señor Jehová, le damos gracias, Señor, por esta bendición, esta honra que nos ha concedido, Señor, de ser partícipe, Señor, de esta escuela dominical, aprender de tu palabra, escuchar tu enseñanza, que siempre es de bendición para nuestras vidas. Bendiga su palabra en nuestros corazones. Se lo rogamos todo por Jesús nuestro Salvador. Amén. Más glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré.
Su alabanza